Escucha estas palabras. Mi origen no es tu costilla, tu origen es mi útero. Estás ingresando a Planeta Mujer y estás comunicándote con las mujerícolas. Sí, escuchaste bien. Si hablamos de planeta Tierra, hablamos de terrícolas y nos referimos a la especie humana. Si hablamos de planeta Mujer, hablamos de mujerícolas, porque somos diferentes. Hay variedades, vas a encontrar las que son pícaras, osadas, divertidas, provocadoras, relajadas, hermosas, trágicas, complejas, inolvidables. Pero somos pícaras soñadoras. Planeta Mujer. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Yo soy Norel y estás ingresando a Planeta Mujer. Hoy hacemos la presentación de la saga Memoria, Verdad y Justicia en Florencio Varela. Durante más de 5 horas conversamos con Luis Piccoli, docente e investigador que en esta etapa de su vida se dedica a reconstruir una parte poco conocida de la historia de Florencio Varela. Lo que comenzó con algunos nombres y unas pocas historias conocidas fue creciendo gracias a testimonios, documentos y recuerdos aportados por familiares, amigos, compañeros y vecinos. De esa extensa conversación nace esta serie de podcast dedicada a la memoria de docentes, estudiantes y familias vinculadas a la comunidad educativa de Florencio Varela que fueron víctimas del terrorismo de Estado. A lo largo de los próximos episodios recorreremos el origen de la investigación, los hallazgos que dieron forma al libro La ciudad flagelada y las historias recuperadas a través de años de trabajo y compromiso con la memoria. La historia de cómo una investigación sobre desaparecidos de Florencio Varela terminó revelando la existencia de una comunidad educativa profundamente golpeada por el terrorismo de Estado. Yo soy Norel y estás ingresando a Planeta Mujer. Continuamos con la saga Memoria, Verdad y Justicia en Florencio Varela. En el capítulo anterior conocimos cómo comenzó esta investigación. En esta oportunidad Luis Piccoli nos ayuda a comprender el contexto que vivieron docentes, estudiantes, trabajadores del Estado durante aquellos años y los vecinos que veían, escuchaban y no entendían. A través de documentos, testimonios y recuerdos de estos vecinos, Luis puede reconstruir una historia que está marcada por cesantías, persecuciones, secuestros, desapariciones que alcanzaron a la comunidad educativa de Florencio Varela. Su relato emociona porque no es fácil dar a conocer tanto dolor. Te invito a que escuchemos a Luis. A ver, había tres o cuatro cosas que hay que contar. Primero, cuando asume la dictadura, lo primero que saca es el decreto 85-95, que es el decreto por el cual podían dejar de dar de baja de las estructuras del Estado a lo que ellos quisiesen. El argumento era tener actitudes disociadoras, que significaba que no, por supuesto no tenían derecho a defensa, ¿no? Que no respondiesen a los cánones de la cultura occidental y cristiana, que tuviesen miradas de
de militancia, que tuviesen militancia. Me pasé 3 meses buscando archivos en el archivo del Senado y encontré 1.280 bajas en la provincia de Buenos Aires. De esos encontré que 4 están desaparecidos. Por ejemplo, Néstor Arrúa. A Néstor Arrúa de la escuela 31 de Varela, la que está Carolina 2, Sí. lo dan de baja y a las 15 días lo secuestran de la casa. Por lo tanto, primero le dan de baja del sistema y después lo secuestran. A Guillermo Di Bastiano primero lo secuestran y después le dan de baja, de baja en el sistema. Nosotros teníamos una compañera que era la psicóloga del gabinete de La Plata y ella usaba guardapolvo blanco Ajá. para que no la detectaran como psicóloga. Ah, bueno. ¿Esto que estás contando vos? Claro, sí, los psicólogos habían sido castigados, se cerró la carrera de psicología, por ejemplo. Porque eran raros. Eran raros. Y eran muy zurditos. Claro. Digo, tenían esa mirada Sí. represiva. Tenían esa mirada represiva de que todo aquel que no adhiriese a los conceptos cristianos y occidentales cristianos, que era lo que ellos defendían, bueno, no podían estar en el sistema. Por lo tanto, a eso lo ¿Vos me estás hablando del poder militar y el poder de la iglesia? Y yo te estoy hablando del poder militar y del poder de la iglesia, de sectores de la iglesia. Entonces, yo te decía que teníamos los del... Por ejemplo, en los municipios se utilizó el decreto 8596. En el 85-95 era para el Estado provincial y el 96 para los estados municipales. En Varela se dio de baja a mucha gente. A Melba Campodónico, a Vicente Ierace, a Neri Rapoport, a Roberto Ierace, a Alicia Zangara, bueno, no me acuerdo más, a la esposa del Río, a la doctora Susana del Río, al marido, que no me puedo acordar del apellido, del doctor. Bueno, todos ellos le dieron de baja de la municipalidad por el decreto 8596. ¿De qué año es esto? 76. Claro. Y se lo da Pascual Muñoz en Varela, que es el primer intendente de la dictadura en Varela. No, porque nosotros siempre conocemos otro intendente. A Hamilton. A Hamilton. Pero no, el primer intendente es el segundo jefe del Regimiento 7 de Infantería de La Plata, Pascual Muñoz. Él está 3 meses y luego lo pasan a la zona 400, Pascual Muñoz, la zona donde más trabajadores desaparecidos hay. Y él es uno de los responsables, fue condenado por delitos de lesa humanidad y en el caso personal nosotros lo enjuiciamos porque era el jefe del operativo en 1979 del servicio secreto de la dictadura que detuvo, asesinó, secuestró a los compañeros que venían en la llamada contraofensiva Montonera. Murió 4 meses antes de la condena. Todo el resto fueron condenados a cadena perpetua. Él no, porque murió antes. Y él es el mismo que en septiembre del 75, ahí en Bosques, viniendo por la ruta 36, antes de llegar al puente, entre Pepsi y el puente, 3 jóvenes tienen secuestrado al gerente de la empresa Isaura. Eran del Ejército Revolucionario del Pueblo, los jóvenes. La policía descubre el lugar, se tirotean durante todo el día. A las 7 de la tarde, 8, llega el Muñoz con una tanqueta, se hace cargo de la operación y mata a los 3 pibes y al empresario. Ese es el que después, 6 meses después, se va a hacer cargo de la Intendencia de Varela. Le pide
la renuncia a Juan Carlos Forlús, que era el elegido por el voto popular en el 73, Claro. y varios funcionarios de Forlús siguen siendo funcionarios de la municipalidad. Eran de derecha. Claro, cuando decimos la dictadura es cívico-militar, Claro. había civiles que colaboraron. Sí, que no arranca todo el 24 de marzo. No, por eso. Hay una previa Por eso. bastante importante que era Sí, sí, civil. Sí, y civil, y en Varela hubieron varios casos resonantes en el 75. Fundamentalmente se da después de la muerte del general. Empiezan los decretos de detención Claro. de presidenciales. ¿Y ese decreto? Este es después del 24 de marzo, Ah, sacado desde la dictadura. Ahora, en Varela tenemos casos, para que te quede claro, tenemos docentes desaparecidos, tenemos docentes exiliados, docentes que fueron expulsados, alumnos, exalumnos de distintas escuelas de Varela, que hicieron la primaria, que hicieron la secundaria en Varela, que fueron secuestrados después, que fueron detenidos en algunos casos y en otros casos directamente secuestrados. Pero también tenemos niños recuperados. En Varela tenemos nietos recuperados. En Varela traían una niñita en el Rocío, que en el año 87 las abuelas la encuentran y logran identificarla. Se llama Elena Gallinari Abinet. Es la primer nieta recuperada nacida en cautiverio. Ella nace en el Pozo de Banfield, y el subcomisario de la provincia de Buenos Aires, Madrid, está casado con una maestra de Varela, que fueron condenados por apropiación de la menor, y hoy están libres. Pero también tenemos otras historias. En la Carolina había una pareja que vivía allí, que él era delegado de Rolito. Los dos eran militantes del PRTER en la zona. Se compran un terreno en el barrio Mayol, del hospital nuestro de ahora, unas 5 cuadras, 6, sobre la avenida San Nicolás. Tenían 2 niños, uno de 4 y uno de 2, un varón y una nena, y ella estaba embarazada. Horacio Altamiranda y Rosa Taranto fueron secuestrados en el 77, llevados al Vesubio. Del Vesubio a ella la llevan a Campo de Mayo. Allí tiene familia. Digo tiene familia porque ella nunca se enteró que había nacido, porque estaba tabicada, estaba con la cabeza tapada, con los ojos tapados, vendados, y esposada. Para parir. claro. Lo único que ella le cuenta cuando vuelve, la traen de vuelta al Vesubio, le cuenta a su compañera de celda, que esto lo va a contar años después en el juicio, que le dice: pude ver por un pedacito que tenía entre la tela, un agujerito que tenía en la tela, que había monjas al lado mío. Pasan los años, pasan muchos años. En Córdoba, una joven termina la escuela secundaria, va a la universidad. En la universidad empieza a enterarse de cosas que en la escuela de ella, de monjas, no le enseñaban. Por ejemplo, en la escuela nunca le habían hablado de la dictadura, nunca le habían hablado de las madres de Plaza de Mayo,
nunca le habían hablado de las abuelas. Pero ella de la escuela que era alumna, Era alumna de la escuela, con algún padre y una madre. con un padre y una madre, como cualquier No era hijo una vecino. pupila. No, Ah. no. O sea, Termina la secundaria y va a la universidad y empieza a encontrar otro mundo, empieza a enterar de cosas. Y un día van a la casa a festejar el cumple los compañeros de la universidad. Y una de las compañeras le dice, che, ¿qué diferencia entre vos y tu mamá y tu papá? No, ¿por qué? Sí, son muy grandes, los rasgos son distintos. Y se empezó a tener dudas. Y volvió y le preguntó. Y los padres le reconocieron por primera vez que era adoptada. Pero no quiso, tuvo miedo, tuvo dudas, nunca se imaginó que podía ser hija de desaparecidos y que ellos le dijeron que se les habían dado una monja y que, bueno, sus padres la habían abandonado. Cuando como que las monjas eran buenas y vos no ponías en tela de juicio. ella no puso No. puso en tela de juicio eso, No podés. hasta que quedó embarazada. Y ahí empezó a entrar en crisis. Claro, Quiso averiguar su identidad. claro. Es una responsabilidad. Y entonces la amiga le dijo, yo creo que tenés que ir a la abuela de Plaza de Mayo. Bendita amiga. Bendita amiga. Fue y es la nieta Mira. 88, Mira, recuperada por las abuelas, y es la hija de Horacio Altamiranda y Rosa Taranto de Florencio Varela. mira. Tenemos otras Que historias. es de Córdoba. Y ahora actualmente es la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Córdoba. Mira, Y ella es de Varela. ahí tenemos una historia. Tenemos muchas historias Sí, así. amargo con azúcar. Sí, no, está bien. ¿Está bien? Hay historias muy fuertes en Varela para contar. Lo que pasa es que vos estás haciendo un trabajo donde salta todo. Y esto es, digamos, un recorte. Esto es un recorte. Sí, totalmente. Un recorte donde en todos lados pasa lo mismo. Sí, sí. Lo que pasa es que hay un inconsciente colectivo que no quiere ver, no se quiere enterar. Y nosotros estamos trabajando como docentes, ¿no es cierto? Eso es lo fuerte, en que las generaciones del futuro sepan una verdad tan fácil de Sí, sí. saber porque la estás palpando. Sí, pero ¿sabes qué? Cuando yo me empecé a enterar de estos casos, entré en crisis como docente. Obvio. Porque dije, ¿cómo puedo Nos vi- enseñar lo que no nos sé? vimos. Yo no sé, lo vimos nosotros, pero además, ¿cómo puedo enseñar lo que no sé? Por eso profundicé la investigación y le dediqué muchas horas. Y entonces le digo cuando voy a las escuelas, nadie puede enseñar lo que no sabe. Entonces, en tu escuela hay mártires, hay exalumnos, hay docentes, hay padres, hay cooperadores. Acá detuvieron al presidente de la cooperadora de la escuela 15. Estuvo detenido de 1975 a 1979. Y después lo expulsaron del país. Lo que pasa es que nosotros como docentes siempre vemos que la escuela es la representación de la población Claro. concentrada y tenemos acceso. Pero nunca hubiéramos pensado ni sospechado que esto estaba pasando en esa época. Exactamente. Lo más problemático es que no pasó después. Y lo otro es que el Estado no lo pudo investigar. Recién ahora se está investigando en las escuelas. Sí, nosotros como pueblo la información que se publicó fue el nunca más. Claro, claro. Lo que la gente tuvo acceso. Sí, el otro día estuve charlando con algunos especialistas en el tema de pedagogía de la memoria, y ellos dicen que estamos en una nueva etapa. ¿Por qué? Porque pasó que la información centralizada o nacional se comió el relato, tapó lo que pasó en el pueblo. Claro. Entonces todos sabemos lo del 24 de marzo a nivel nacional, menos sabemos qué pasó en la provincia, mucho menos qué pasó en nuestro distrito, mucho menos qué pasó en nuestra escuela. Bueno, estamos en una etapa nueva.
Estaba empezando a contar, a investigar qué pasó en el barrio, qué pasó en nuestra escuela, qué pasó en el distrito, qué pasó en la provincia, qué pasó. Claro. Hay historias muy fuertes, como la que te contaba. Un día estaba buscando en el... ¿Sabés qué es el RUPTE vos? ¿Cuál? El RUPTE. El RUPTE es el Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado. Eso se hizo durante la gestión de Cristina y estuvo un tiempo más, se prolongó y se profundizó con la gestión de... Se mantuvo con la gestión de Macri y se profundizó con la gestión de Alberto Fernández. Hoy echaron a todo el personal de ese área del RUPTE. El otro día hablé con la que construyó ese registro. ¿Por qué? Porque teníamos muchos registros, pequeños registros. Había registros municipales, registros provinciales, registros de organismos de derechos humanos, de madres, de abuelas, de distintos. Entonces Sí. se unificó en uno del Estado. En ese registro decía, Se cruza la información. claro, se unificó en una sola información, en un solo ámbito. Este es el ámbito del Estado. Entonces se sumó toda la información de todos lados. Llevó varios años construirlo. En ese registro decía que Benítez, un vecino del barrio San Martín, había sido asesinado en su casa. Entonces yo voy a la dirección que dice el RUPTE y no encuentro nada. Y le pregunto a los vecinos y me dicen, no, acá era quinta, había quintas, no había casas en esa época. Y otro dice, no, pero la calle estaba, pero no había casas. Y decía 105. Y entonces dije, voy a ver si más adelante hay. Y entonces seguí más adelante y me paro, había unos muchachos grandotes, ya grandes, 50 años, reunidos ahí charlando en la calle. Digo, mire señor, estoy buscando acá hace 50 años el intento de secuestro y el asesinato de un vecino. Dice, acá enfrente. Era 1050, le faltó el 0. Bueno, golpeé, sale el hijo, me cuenta. Acá fue asesinado mi papá, yo tenía 4 años. A mi papá lo hacen correr. Nunca supe, dice, qué pasó, por qué corrió. Sí me acuerdo que le decían... Porque los cazaban. Me le decían, te vamos a quemar la casilla con los 4 pibes adentro. Corrió, se escondió, lo tirotearon, él nunca no tenía armas, y se escondió en un gallinero. Y el perro del dueño del gallinero lo descubrió, ladró. Y ahí vinieron y lo asesinaron con una ametralladora. Entonces me dice, le digo, pero ¿y tu papá en qué militaba? ¿Vos sabés? Me dice, mi papá estaba armando, era albañil, militaba en una lista opositora en el sindicato en la UOCRA. Pero además militaba con el vecino de la esquina. ¿Y quién era el vecino de la esquina? Miller. Don Mercedes Miller. Bueno, me voy hasta la esquina, golpeo la puerta y me dice la señora, y me dice, no, acá ya no viven más los Miller. Acá se la compramos nosotros en el 83, después ya a don Miller lo habían asesinado. ¿Cómo? ¿Cuándo lo asesinaron? No sé, señores. Así que empecé a investigar, fui por el CEL, por madres, por abuelas, qué sé yo. Y en el CEL, en el Centro de Estudios Legales y Sociales, me dicen, don Miller, sí, don Miller era un policía. ¿Don Miller era un policía? Sí. Y dice, don Miller era un policía que militaba en una unidad básica que tenían ahí en el barrio. Bueno, cuando volví al barrio a golpear, pregunté en varias casas y una me dice, sí, don Miller tenía, con el señor de acá, don Benítez, tenía la unidad básica ahí en la avenida Hudson,
en tal lugar, está en la esquina, y eran peronistas. Y entonces seguí investigando y me entero que Don Miller era de la Federal y tenía la unidad básica por el regreso del general Perón. Imperdonable. Imperdonable. Cuando viene el general, el jefe de él, sabiéndolo peronista, le dice: tenés que ser el custodio del general. Y lo ponen en la custodia del general. Mirá. Estoy hablando del barrio San Martín de Florencio Varela, en Villa Batione. Hay un intento de un sector de la policía de asesinato de Perón. Y por supuesto que Don Miller se pone del lado del general, por ser peronista. ¿Y sí? Muerto el general, se queda sin trabajo. Claro. Se queda sin trabajo, sale a buscar trabajo, consiguen una agencia de seguridad. Esa agencia de seguridad, en el 76, es contratada por Molinos Río de la Plata, de Avellaneda. Y la tarea que le asignan es detener a un listado que le dan de gente que eran todos los delegados del sindicato, encabezado por Vázquez, su secretario general. Qué casualidad, Vázquez también vivía en el barrio San Martín de Florencio Varela. Y de Don Miller se niega a ejecutar esa orden. Así que Don Miller pasa a ser un detenido en la comisaría del infierno de Avellaneda y 5 días después aparece asesinado en una zanja con 5 balazos. Muerte anunciada. Muerte anunciada. Claro. Y 8 meses después es secuestrado su hijo, que estaba haciendo el servicio militar obligatorio. Todo esto antes del 76. No. Después, Después ya del con los 76, militares. ya con los militares. Sí. Ya en el 76-77. Y su hijo había sido alumno, lo encontramos sus papeles en la escuela 2 de Varela. Había hecho la primaria ahí. Oscar Alfredo Miller. Estaba haciendo el servicio militar obligatorio cuando lo secuestran. Y Vázquez también es secuestrado. 5 meses después, más o menos. En 12 de octubre, llegando a las vías del tren en el barrio San Martín, en Villa Batione. Cerca del Pellegrini. A una cuadra. Él vivía ahí y ahí los vecinos me contaron cómo ese día lo torturaban ahí mismo con los cables de luz de la casa. Hay muchas historias para contar de gente que ha hecho de su vida una militancia por el otro. Lo que sucede es que en esa época anterior nosotros tuvimos muchos gobiernos militares, Claro, pero nunca hubo ataque directo a la militancia partidaria. claro. Porque no estamos hablando ni ERP, ni Montonero, nada. No, claro. Partido radical, partido peronista, partido. Claro, o sea. claro. Al finalizar este capítulo con tanta información, seguramente tenemos que hacer una pausa en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder asimilar que cada testimonio recuperado aporta una nueva pieza para comprender esta parte de la historia de Florencio Varela. En el próximo capítulo continuaremos recorriendo esta investigación y las historias que la memoria colectiva hace posible recuperar. Gracias por acompañarnos en Planeta Mujer del Rock Nacional Argentino.
Nos interesa tu historia, que nos puede servir a nosotras, tus amigas, para aprender, entender la vida, darnos ejemplos de entereza, de lucha, de salir adelante. Escribinos al WhatsApp 11 44 71 42 83.